Hoy es el 15 de abril, viernes 15. Esta es la reunión semanal de la organización La Ruchista y mi nombre es Denis Small. Soy el director de los asuntos iberoamericanos del movimiento de la RUSH, tanto de la revista EIR como también del Instituto Schiller. Y quería plantear como tema de la discusión de hoy, porque está en el centro del cuadro estratégico, ¿qué está pensando Vladimir Putin? Ahora, en comentarios recientes de Putin, en una celebración del aniversario del famoso, el día de la cosmonáutica, el aniversario del famoso viaje de Yuri Gagarin, el primer hombre en el espacio, en una reunión en el cosmódromo Vostochny, dijo lo siguiente, hablando del cuadro estratégico, dijo, ¿qué vemos ahora? Vemos el colapso del sistema mundial unipolar que se desarrolló tras la desintegración de la Unión Soviética. Esto es el punto principal. Lo principal no son los trágicos acontecimientos en Donbass y Ucrania. No son lo principal. Lo principal es este desplome del sistema unipolar. Y esto es cierto. Estamos en pleno desplome sistémico de lo que algunos califican como el sistema unipolar, más específicamente es el sistema financiero del transatlántico que ha dominado en la posguerra, pero especialmente desde 1971, cuando empezó el crecimiento de la tremenda burbuja especulativa, acompañado todo eso del desplome de la economía física. Entonces, esa era se está acabando. No hay manera en que los dueños de ese sistema unipolar ganen porque su sistema se está desplomando. La única pregunta es si van a hundir, van a destruir al mundo entero, desaparecer a la especie humana en el proceso. Entonces, la cuestión es, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de este mundo unipolar? Algunos proponen alguna idea de una multipolaridad, pero en el Instituto Schiller, como lo explicó ampliamente Helga Sepp-LaRouche, el concepto mismo de multipolaridad mantiene un concepto de que hay intereses nacionales o regionales contrapuestos los unos con los otros. Y el concepto que Lino LaRouche siempre ha planteado y que Helga Sepp-LaRouche ahora está evaluando en términos del antecedente o el precedente del caso del Tratado de Westfalia, se requiere una reorganización mundial donde la unidad, la humanidad en su totalidad es lo primario y lo que resuelve lo que de otra manera serían contradicciones o diferencias entre estados nacionales. No elimina la soberanía nacional de ninguna manera, pero ubica esas soberanías dentro de un orden mundial donde el bien del otro es el bien propio. Ahora, para profundizar en estos temas, voy a presentarles, en términos de los acontecimientos de la semana, dos conjuntos de áreas de actividad. Una de estas áreas van a estar muy familiarizados con lo que ocurrió si siguen las noticias y si leen lo que está en los periódicos. La segunda serie o el segundo conjunto, en la mayoría de los casos va a ser algo muy nuevo, algo que no se conoce, que no se ha hablado. Y les recomiendo que vayan pensando por qué es así. Ahora, el primer conjunto son los acontecimientos respecto a la guerra como tal, lo que pasa en Ucrania, lo que pasa con la OTAN, lo que pasa con las amenazas de guerra termonuclear y demás. Esta semana ha sido demasiado activa en ese sentido, nos ha acercado más a un conflicto termonuclear que antes. Tenemos las declaraciones de Joe Biden, el presidente de Estados Unidos, que alegremente dijo sin pensarlo más, y realmente estoy seguro que no lo pensó más porque tampoco piensa las cosas menos, ni más ni menos. Lee lo que le ponen en el teleprompter y ya, se acabó. Y a veces lee bien y a veces no lee bien, pero lo que dijo Biden en todo caso es que aumentó la temperatura del ataque en contra de Rusia, diciendo que no solamente son crímenes
de guerra, sino que lo que pasa en Ucrania es un genocidio. Ahora, la palabra genocidio es pertinente en términos del derecho internacional, tiene su definición. Y es cierto que posteriormente Jake Sullivan del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos y otros se patraciaron un poco, pero realmente no, diciendo, bueno, esto lo tenemos que aclarar y definir y todavía no estamos seguros si hay cuestiones legales y técnicas y vamos a ver. Pero el hecho es que el presidente de Estados Unidos dijo que lo que está pasando por culpa de Rusia es un genocidio. Y no se crean que los rusos no se dan cuenta de esas cosas. No solamente fue Biden, Donald Trump eh, hizo declaraciones esta semana también, donde repitió esa misma caracterización y más, acusando a Rusia de genocidio en Ucrania. Ahora conste, han muerto aún, según los mayores cálculos, 1.400 civiles por el estilo. Acuérdense de lo que han sido los verdaderos genocidios realizados por Estados Unidos en Irak, lo que está pasando en Afganistán, obviamente lo que pasó con el gran genocidio de Adolfo Hitler, donde murieron 6, 7, 8 millones de judíos, no se sabe exactamente, además de gitanos, además de comunistas, además de los 27 millones de rusos que perecieron y decenas de millones de chinos que perecieron también en esa guerra. Pero no, ahora Ucrania es un genocidio. Y lo dice Biden y lo dice lo dice Trump. Clinton, por su parte, aprovechó la situación del día para respaldar totalmente la expansión de la OTAN hacia el este. Y dijo, él mismo se congratuló por el hecho de que eso ocurrió bajo su presidencia. Entonces tenemos una situación de que el establishment demócrata y republicano en general está en una línea de confrontación. Bueno, eso fue una de las cosas que pasó. Otra cosa, el Congreso de Estados Unidos aprobó y el presidente firmó el documento, 800 millones de dólares adicionales de ayuda militar a Ucrania. Esto tiene la idea de prolongar la guerra. La guerra no la va a ganar Ucrania. Todo el mundo sabe eso. Rusia va a ganar la guerra, mal que bien, con el tiempo que se requiera, pero esto es para prolongar intencionalmente la guerra, para desangrar a Rusia, para desangrar a Ucrania también. Eh, entonces eso pasó. Luego se levantó esta semana toda una serie de campañas de operaciones psicológicas, que también son acciones de guerra, con denuncias de que quizás, posiblemente, Rusia haya realizado ataques con armas químicas en Mariupol. Ahora, nunca se dijo eso así exactamente. Lo que pasó es que primero fueron voceros del batallón Azov, es decir, de los neonazis que están peleando de la parte de Kiev en Mariupol, donde ellos dijeron que parece que los rociaron con algún agente químico. Y luego presentaron videos de esos no muy convincentes de soldados que se estaban cubriendo la cara y estaban tosiendo por este supuesto agente químico. Luego esto lo repitió un funcionario del gobierno de Ucrania y luego de verdad empezó la gran cabalgada, porque por supuesto los británicos en primer lugar. Liz Truss, que es la canciller del Reino Unido, sacó declaraciones diciendo, tenemos informes confiables de que hubo uso de armas químicas, no tenemos todavía todas las pruebas necesarias para estar seguros, pero, y luego lanzó un ataque virulento. Si Rusia hizo esto, los vamos a aislar, los vamos a llevar a la Corte Internacional, estos son delitos de lesa humanidad. Es decir, y eso claro es lo que quedó en los medios, ese ataque. Siguieron otros funcionarios del gobierno británico diciendo lo mismo y luego leyendo las cuartillas preparadas probablemente en Londres. Kirby, el portavoz de Estados Unidos, Price también, Kirby del Pentágono, Price del Departamento de Estado, repitieron lo mismo, estamos investigando las pruebas, pero estamos dispuestos a
hacer todo lo que sea necesario, todo está sobre la mesa, todo es posible, podemos responder con todo. Bueno, luego está el caso de los supuestos incidentes de Busha, que las pruebas, bueno, no voy a entrar a todos los detalles. Esto es una operación tipo Hollywood que prepararon, como han preparado lo mismo en muchas ocasiones los cascos blancos en Siria, y luego para echarle la culpa a Rusia. Lo interesante aquí es que los rusos, Putin personalmente, le echó la culpa a los británicos, porque tiene la documentación de papel que jugaron ellos en todos los preparativos, porque esto no se descubrió, sino hasta, descubrió entre comillas, sino hasta 4 días después de que se fueron las tropas rusas, después de varias entrevistas con el alcalde de Busha, que no comentó nada al respecto, y de repente salen estos videos con estos cadáveres que no estarían así después de 4 días seguramente. Uno de los cadáveres se movió en uno de los videos que salió en internet. Bueno, en fin, esto es una operación de guerra psicológica. Los mismos cascos blancos famosos por el caso de Siria prepararon un video de entrenamiento para sus colegas ucranianos. Esto es público. Lo filmaron, lo grabaron, lo hicieron en inglés, dando las instrucciones de cómo se hacen los videos, cómo hay que estar preparados para encontrar estos genocidios y presentarlos y todo lo demás. Bueno, eso de la parte de guerra psicológica, pero también de la parte directamente militar. Ahora se está hablando de que Suecia y Finlandia se pueden unir a la OTAN. Esto crearía la frontera más larga directamente con Rusia de la OTAN. O sea, las fronteras de Rusia con la OTAN serían el doble de largo si eso ocurre. Hay diferentes reacciones en Rusia al respecto. Medvedev dijo claramente que esto significaría que Rusia tendría que ponerlos como blancos a Suecia y a Finlandia. Otros representantes rusos dijeron que esto quiere decir que Rusia va a colocar los misiles hipersónicos en Kaliningrado, que vean un mapa, es una parte de Rusia, pero está en medio de Europa, es un exclave ruso que viene desde la Segunda Guerra Mundial. En fin, y luego, siguiendo en el mismo sentido de esta ofensiva descontrolada, histérica, violenta, casi que no se pueden controlar, porque no se pueden controlar, los representantes de este sistema caduco que está en bancarrota, ataques a diestra y siniestra. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro, atacó a China, la amenazó, dijo que si ustedes rompen el cerco que le hemos puesto a Rusia, si se atreven a hacer eso, la van a pagar caro, etcétera, etcétera. Imagínense, Janet Yellen amenazando a China. Lo mismo ocurrió con India en la reunión de 2x2, es decir, los dos ministros de defensa y los dos ministros de relaciones exteriores que se reunieron en Washington, con llamada previa de Biden a Modi para amenazarlo y presionarlo de que India tenía que atacar a Rusia, que tenía que sumarse a las sanciones, etcétera, etcétera, cosa que no hicieron ni van a hacer el gobierno de India. Y Jai Shankar, el canciller, fue muy claro al respecto y demás. Y como parte del mismo paquete, esta visita de esta funcionario de tercer nivel, Ganser, a Argentina para informar a los argentinos que más vale que no eh, eh, participen o no cooperen con China, con Atucha 3, que esta tecnología no está bien desarrollada. No es decir, fue y los amenazó de que ni se les ocurra trabajar estas cosas con China, y más bien ofreció la participación de Estados Unidos con el CAREM y todo así por el estilo. Pero esto forma parte de todo un conjunto de acciones que tiene un motivo común detrás de todo esto. Y todo esto ha estado en los medios, si no todos los detalles, creo que están familiarizados con esto y no hay nada que por lo general no esté en las noticias más o menos visibles. Ahora, pero el segundo conjunto de acciones o desarrollos de la semana tienen que ver con el tema
de lo que realmente está pasando en Rusia y en particular lo que realmente está pensando Putin. Porque eso es lo que está dando la dirección, la orientación a lo que Rusia está haciendo. Ahora, hay dos aspectos que quiero enfatizar. Primero, los rusos han dicho 20 veces que lo que está pasando es una repetición, se está repitiendo la amenaza del fascismo como ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Putin ha estado hablando de esto por buen tiempo, hizo todo un análisis, un artículo larguísimo, él sobre la historia de la verdadera historia de la Segunda Guerra Mundial. Lo que han comentado sobre Ucrania es exactamente eso, que hay que desnazificar porque lo que está ocurriendo para ellos es una repetición de lo que pasó con las redes de Stepan Bandera durante la Segunda Guerra Mundial, donde este sector pro-nazi de Ucrania respaldó a Hitler e hicieron pogromes y destrucción total, mataron a rusos a diestra y siniestra. Y esto es lo que estaba ocurriendo en el Donbass y fue lo que decidió esa toma de decisión en el momento que lo tomaron fue eso. Claro, en el contexto mayor de lo de la OTAN y demás. También hay las declaraciones que hizo el embajador de Rusia en Estados Unidos, Anatoly Antonov, cuando habló ante la última conferencia de este sábado pasado del Instituto Schiller, donde Antonov habló después del discurso introductorio de Helga Sepla-Rush, y el embajador Antonov no solamente participó, no envió un mensaje de felicitaciones, dio un discurso de unos 10 minutos bien importante y se quedó para toda la discusión por 2 horas. Quizás lo más impactante, por lo menos para mí, de lo que dijo Antonov, no fue su respaldo claro, explícito al trabajo del Instituto Schiller, no fue el hecho de que dijo en la parte de la discusión de manera muy cordial, y yo no pienso que estar aquí un sábado es una pérdida de tiempo, de ninguna manera lo que ustedes están haciendo para tener un diálogo, para establecer las condiciones para lograr la paz mundial es fundamental. Eso también fue lo importante, pero dentro del planteamiento de la posición rusa, Antonov dijo lo siguiente: los políticos que intentan reducir todo el asunto a la crisis de Ucrania ignoran sus orígenes y llevan la discusión a un callejón sin salida. Miran la situación superficialmente, sin tener en cuenta la causa raíz de los acontecimientos. De acuerdo con esta lógica, se puede culpar a Rusia junto con Estados Unidos y el Reino Unido de la ocupación en 1945 de la Alemania nazi, que hizo tanto mal e infligió tantos sufrimientos al mundo entero. Solo la Unión Soviética perdió 27 millones de personas en esa guerra. Cierra comillas. Ahora, esto nos da una indicación de lo que es el estado mental, el concepto estratégico que tiene el liderato ruso. Es lo que dijo Putin, lo dijo el embajador de Rusia en Estados Unidos. Y no solamente es lo que están pensando, es verdad que lo que está pasando es una repetición del tipo de confrontación total con un proyecto fascista mundial que hay que pararlo. Y en cierto sentido, desde esta óptica, lo que hizo en Ucrania, lo he mencionado anteriormente, fue un movimiento militar defensivo, no ofensivo, defensivo ante el avance de esas fuerzas conectadas a los neonazis tipo Stepan Bandera y con el avance de la OTAN hasta la mera cocina de Rusia. Ellos lo ven así. Si quieren saber qué piensa Putin y cómo piensa, él mismo lo dice, que perdió a su hermano mayor en la Segunda Guerra Mundial, en la lucha contra los nazis, perdió a su padre, 27 millones de rusos o soviéticos murieron, 27 millones,
y lo hicieron en la batalla de Stalingrado y otros lados, ellos no van a echarse para atrás. La gente que piensa que aquí se puede presionar y chantajear y que es un bluff de Putin, no tiene la más mínima idea del proceso que está ocurriendo históricamente en Rusia en estos momentos. Y uno los puede ver como posibles amigos y colaboradores, o uno los puede ver como enemigos. Pero cualquier dirigente estadista militar que no entiende la manera en que el contrincante forma sus ideas y sus acciones, va a perder. Entonces yo quería mencionar esto porque además de la cuestión de la Segunda Guerra Mundial, quizás más importante es lo que hizo Putin esta misma semana. Piénsenlo bien. Todo lo que les dije es lo que estaba pasando. Que genocidio, que los vamos a llevar a la corte, etcétera, etcétera. Armas químicas, las batallas mismas, que Mariupol, etcétera. ¿Qué hace Putin esta semana? Número uno, se va por el Día de la Cosmonáutica para hablar del futuro de Rusia y de la humanidad en la ciencia del espacio y los avances en ciencia y tecnología que se requieren para avanzar en eso, incluida la energía nuclear. Dijo Putin, seguiremos desarrollando una nueva generación de naves espaciales de transporte y tecnologías de energía nuclear espacial, donde sin duda hemos conseguido una muy buena ventaja y contamos con ventajas absolutamente evidentes. Tenemos fe en el futuro, en nuestro potencial y desarrollo progresivo y confianza en que ciertamente alcanzaremos todos nuestros objetivos. Estoy seguro de que así será. Pero luego enseguida Putin hizo esa propuesta extensiva a todas las naciones del planeta. Dijo, por lo tanto, trabajaremos con nuestros socios que quieran cooperar con nosotros. Trabajaremos en programas del espacio cercano y del espacio exterior y también pondremos en marcha nuestro programa de exploración de la Luna. Entonces, Putin, al igual que Xi Jinping, está concentrado en el futuro. Está tomando las decisiones sobre lo que hace hoy con un concepto de lo que tiene que ser el futuro de Rusia y del mundo. Y tuvo una discusión ahí con Lukashenko sobre estas ideas de la cuestión espacial y demás. Al otro día, literalmente al otro día, viajó a tener una discusión sobre el futuro del Ártico. Y fue otra discusión programática respecto a lo que tiene que pasar en el futuro. Y hablaron ahí y Putin introdujo el tema, lo presentó para la discusión, la importancia de desarrollar más ampliamente la ruta marítima del norte, que esto abre cuestiones científicas y de infraestructura fundamentales. Dijo, tenemos que desarrollar el ferrocarril latitudinal del norte, además de la ruta marítima del norte, y toda una discusión de que hay que expandir, hay que colonizar, hay que desarrollar, hay que industrializar toda esta región anteriormente hostil, pero accesible a la ciencia humana. Tercero, Putin esta semana tuvo una discusión con el gabinete económico en el área de la energía, hablando del asunto energético. Y claro, por supuesto, hablaron de las sanciones del gas natural, del petróleo, pero Putin habló del futuro, de lo que tienen que hacer y planteó lo siguiente. Paso número uno, tenemos que garantizar el suministro nacional de estos recursos antes que nada. Número dos, tenemos que diversificar el comercio, ya no tanto hacia Occidente, hacia Europa en particular. Eso, mientras dure bien, pero no va a durar mucho. Más bien tenemos que ampliar los mercados hacia el este, China y Asia, y hacia el sur en general. Y habló de África y no lo habló, pero potencialmente yo diría Sudamérica. Y dijo que ahí está el futuro y que lo que tenemos que hacer para poder hacer eso es, tenemos que construir la infraestructura necesaria también. Tenemos que tener ferrocarriles, tenemos que tener gasoductos, tenemos que tener puertos, etc. Y luego reconoció para poder abordar el problema que tienen. Dijo, tenemos que prepararnos con una sustitución de importaciones
de bienes de capital que se requieren para ese trabajo en infraestructura. Y me van a disculpar, pero tengo que hacer un breve paréntesis. Esta no es la sustitución de importaciones de la CEPAL, de Raúl Prebisch. La teoría de Prebisch de la sustitución de importaciones es simplemente de bienes de consumo. De ninguna manera propone la industrialización y el avance científico y tecnológico de los países de la región. Es más, Prebisch es hostil a esa idea de una industrialización. Tiene que ver con el hecho de que él es agente del Banco Central de Inglaterra en varias ocasiones. Cierro paréntesis. Pero entonces la idea de que hay cosas que Rusia no produce, que necesitan bienes de capital, y luego habla de que todo esto va a requerir un aumento drástico del comercio sin el dólar, con monedas nacionales, con otras monedas, con el rublo, con otras monedas que se puedan utilizar. Entonces, eso es lo que estaba haciendo Putin, mientras todo el alboroto muy real, muy importante, muy peligroso, estaba ocurriendo en la guerra del aquí y del ahora. Pero Putin está trabajando sobre un concepto futuro de lo que tiene que ser la humanidad. Y eso es exactamente la manera en que Lino LaRouche siempre trabajaba, que nosotros trabajamos, y es también por lo que LaRouche elogió en varias ocasiones la capacidad de pensamiento estratégico de Putin, porque está trabajando en dominios, en áreas que el enemigo ni reconoce que existen. Entonces, con esto también mantiene la orientación de la población, el optimismo, el concepto de lo que hay que hacer. Comparen eso, lo que él está haciendo, lo que China está haciendo en el mismo sentido, con el pesimismo abrumador que existe en todos los países de Occidente, especialmente para los jóvenes. Ahora, en esta discusión del tema de las nuevas monedas y el nuevo sistema económico y financiero, obviamente está la propuesta nuestra del Plan LaRouche que presentamos en la conferencia del 9 de abril, y del que hablaré un poquito más en un momento. Pero sí quiero señalar que acaba de salir otro artículo muy importante de Sergei Glasiev, famoso economista ruso, anteriormente asesor de Putin, ahora es el ministro encargado de asuntos de inversión de la Unión Eurasiática, tiene una relación estrecha con China. Él ha estado trabajando esta idea de la nueva moneda y el nuevo orden que se tiene que crear. Y dice algunas cosas, estoy seguro que ustedes van a encontrar interesantes. Dijo, esta nueva moneda se usaría exclusivamente para pagos transfronterizos. Está hablando de una moneda de Rusia con otros países con los que va a aumentar el comercio. Y habla de Rusia, India y China en particular, como lo hacemos nosotros. Dice, se usaría exclusivamente para pagos transfronterizos y se emitiría a países que participan en base a una fórmula predefinida. Los países participantes más bien usarían sus monedas nacionales para la creación de crédito para financiar inversiones e industria nacionales. Paréntesis, puro Hamilton. Sigo con Glacier. Los flujos transfronterizos en la cuenta de capital seguirían siendo gobernados por las regulaciones de moneda nacionales, control de cambios. La transición al nuevo orden económico internacional probablemente se verá acompañado de negativas sistemáticas para pagar las obligaciones en dólares, euros, libras y yenes. Aunque incumplan en el pago de sus obligaciones en esas monedas, esto no afectaría la calificación crediticia de los países que entran en el nuevo sistema financiero. La nacionalización de industrias extractivas tampoco causaría una interrupción. O sea, una división total entre los dos sistemas, lo que también es correcto. Luego dice que esto se está estudiando y dice que la mejor manera de lograrlo, la introducción del nuevo sistema, sería anunciarlo en las reuniones regulares de la Organización de la Comunidad de Shanghai o los BRICS.
Y luego dijo, estamos trabajando en eso. Y terminó diciendo lo que para mí en cierto sentido es la parte más importante de lo que dice Glaser. Dijo, espero que la asociación estratégica de Rusia y China, que se ve fortalecida por el acoplamiento de la iniciativa de la Franja y la Ruta y la Unión Económica Euroasiática, se vuelva la base del proyecto del presidente Putin de la Gran Asociación Euroasiática y el núcleo de un nuevo orden económico mundial. Ahora, esto es útil, pero no todavía es el concepto completo de LaRouche de lo que se requiere en términos de la base para formar una unidad estratégica entre naciones que quieren dejar a un lado el sistema antiguo y caduco y en bancarrota y crear uno nuevo, y especialmente la naturaleza del valor económico. ¿Qué es el valor económico? ¿Qué respalda a un instrumento de crédito? ¿Qué le da valor? No es el oro. Con mis disculpas a todos mis colegas economistas, no es el oro, tampoco son las materias primas, tampoco nada por el estilo, menos cosas como monedas digitales y cripto y todo lo demás. El oro es un ancla que sirve para estabilizar una relación económica internacional, pero no le da valor a una moneda y lo que permite el, eh, el verdadero crecimiento. Lo que realmente da valor, lo que realmente es el valor de una moneda, lo explicó Lino LaRouche muchas veces, pero en un documento del 29 de junio del 2005, donde dijo lo siguiente. Dijo, el concepto popular del dinero que tienen los gobiernos y las principales instituciones es descabellado. El valor del dinero debe definirse por un principio científico, no por un principio contable. Y el principio científico es, ahí les va, ¿cuál es la determinación físicamente defendible de la voluntad de los gobiernos y la capacidad de los gobiernos para actuar, para crear crédito a largo plazo para el desarrollo de sus economías y su productividad? Dice LaRouche, se debe emitir crédito en base al conocimiento de la determinación y la competencia del gobierno para crear valor, crear riqueza y tener riqueza suficiente para liquidar a tiempo la deuda que se está creando. Esta es una cuestión física y no una cuestión de contabilidad. Cierra comillas. Y termino con esto porque es el concepto central que se requiere para lograr un nuevo tratado de Westfalia, para un nuevo orden económico internacional, para ganar esta guerra en contra del sistema caduco y genocida y malthusiano que ahora nos está hundiendo, de la City de Londres y de Wall Street. Y es la base en que Helga Sepp-LaRouche plantea en la conferencia del 9 de abril que se requiere una identidad central, principal e inicial de una sola humanidad y que los intereses nacionales se ubican dentro de esa unidad de la especie humana en su totalidad. Es el concepto que produce una cooperación, por ejemplo, en un proyecto espacial, como es lo que plantea Putin, o todas las propuestas de LaRouche. Ese tipo de cooperación. Y las disputas y los odios y los problemas fronterizos no se resuelven antes de lograr ese cambio sistémico. El cambio sistémico logra el cambio requerido en la actitud de la gente. Por ejemplo, el caso de Colombia y Venezuela. Lo que hay que hacer para resolver las dificultades históricas entre los dos países es que deben cooperar en el desarrollo de los llanos orientales de Colombia, Colombia, que se extienden del lado venezolano. Los dos países deben cooperar. Es una región que podría triplicar la producción de alimentos. Tiene irrigación, está el Meta, está el Orinoco. Lo que no hay son ferrocarriles, lo que no hay son fertilizantes para cambiar la composición química, para que pueda producir. Todo eso es factible.
Y ese tipo de cooperación, de la misma manera en que tiene que haber cooperación para el desarrollo de Ucrania, cooperación entre este y oeste, esa es la dirección que nos va a sacar del problema del desplome económico internacional y también del gran peligro de una confrontación nuclear hasta una tercera guerra mundial que nos podría aniquilar.